Solo un momento en la pantalla. Esa infame escena de cruce de piernas catapultó a Sharon Stone a las filas de los mayores símbolos sexuales de Hollywood. Pero pocos años después, sufrió un colapso repentino y una hemorragia cerebral que duró 9 días, con solo un 1% de posibilidades de sobrevivir. Ocurrió un milagro. Vivió, pero lo perdió todo. Su memoria, su capacidad para caminar. Su marido se divorció de ella, se casó con otra y luchó por la custodia de su hijo. Hollywood le dio la espalda, reduciéndola a un chiste. De la cima de la fama a las profundidades de la soledad. ¿Cómo resurgió Sharon Stone de sus cenizas? Esta es una historia que sin duda removerá sus emociones. Sharon Stone nació el 10 de marzo de 1958 en Meadville, Pennsylvania, una pequeña ciudad donde la vida giraba en torno a fábricas y campos interminables. Era la segunda de 4 hermanos, y creció en un hogar modesto donde su padre, Joseph Stone, trabajaba como obrero en una fábrica, mientras que su madre, Dorothy, hacía malabarismos como contable y ama de casa. No eran ricos, pero ese nunca fue el mayor problema. Desde muy pequeña, Sharon fue diferente. Antes de cumplir 1 año, ya podía andar y hablar. Poco después, los que la rodeaban reconocieron su asombrosa inteligencia. Cuando le hicieron la prueba de coeficiente intelectual, obtuvo 154 puntos, una auténtica genio. Pero esa brillantez solo la empujó más hacia un mundo de soledad. No solo era la alumna más brillante de la clase, sino también la más extraña a los ojos de sus compañeros. Sus amigos se burlaban de ella. La llamaban ratón de biblioteca, bicho raro. Sharon aprendió poco a poco a aceptar el aislamiento, pero la sensación de ser una extraña nunca desapareció. El mundo exterior la rechazaba, pero el mundo interior de su casa era un lugar aún más oscuro. Durante años, Sharon vivió con miedo constante, atormentada por un terrible secreto que no podía compartir con nadie. Su abuelo había abusado de ella, convirtiendo su infancia en una larga y dolorosa existencia llena de miedo y ansiedad. Para sobrevivir, enterró profundamente los recuerdos, obligándose a olvidar como si nunca hubiera ocurrido. Pero un dolor así nunca desaparece, solo permanece latente, esperando el momento adecuado para resurgir. No fue hasta años más tarde, a través de la terapia, cuando los horribles recuerdos volvieron como una pesadilla enterrada durante mucho tiempo. En sus memorias, La belleza de vivir 2 veces, Sharon reveló por primera vez esta escalofriante verdad. No solo había sufrido abusos, sino también amenazas. Si alguna vez hablaba, su abuelo la mataría. De niña, no tenía a dónde huir ni a quién recurrir. Cada día era una batalla por la supervivencia. Cada noche, una guerra contra el terror. Cuando murió su abuelo, la abuela de Sharon hizo algo que nadie podía prever. Cerró la puerta con llave y obligó a Sharon y a su hermana a mirar de pie su cuerpo sin vida. Sin explicaciones, sin lágrimas. Ese momento marcó el final de la pesadilla, pero no del dolor. Las cicatrices de su infancia se agravaron aún más por culpa de su propio padre. Joseph Stone era un hombre estricto y disciplinado, tanto que a menudo arremetía contra sus hijos con duros castigos. Pero a los 14 años, Sharon decidió que ya había aguantado bastante. Un día, mientras él le gritaba, ella se mantuvo firme, le miró fijamente a los ojos y le preguntó: ¿necesitas pegarme otra vez para sentirte un hombre? Las palabras le golpearon como una onda expansiva. Joseph Stone se quedó helado y rompió a llorar. Fue la primera y última vez que Sharon vio a su padre tan vulnerable. Desde ese día, no volvió a ponerle la mano encima a sus hijos. Su infancia también estuvo marcada por otro tormento. En la escuela, a pesar de destacar académicamente, sus compañeros la ridiculizaban. Nadie quería ser su amigo. Su aspecto no se ajustaba a los cánones de belleza convencionales. A los ojos de los demás, era el patito feo. Luego vino otra marca del destino, un accidente que dejó un impacto duradero. A los 14 años, mientras montaba a caballo, Sharon fue arrojada violentamente de la silla cuando el caballo, presa del pánico, salió disparado hacia adelante, quedando atrapado en un tendedero. Se estrelló contra el suelo y sufrió una grave lesión en el cuello. El dolor persistió durante años, un recordatorio constante de lo frágil que puede ser la vida. Pero a pesar de todas las heridas, Sharon siguió adelante con excelencia académica. A los 15 años, se graduó en el instituto
y consiguió una beca para estudiar en la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, en cuanto puso un pie en el campus, se dio cuenta de que no pertenecía a ese lugar. Se sentía atrapada en una vida sin escapatoria. Sharon Stone sabía que si quería cambiar de vida tenía que irse de Meadville. Pero las oportunidades no aparecen porque sí. Llegan cuando decides aprovecharlas. Y su primer punto de inflexión fue un concurso de belleza. Aunque nunca se había visto a sí misma como una chica de concurso, Sharon siguió el consejo de su familia y amigos y se presentó a una competición local. No esperaba gran cosa, pero, para su sorpresa, ganó. Ese título no era solo un fajín sin sentido, era su billete de salida de la pequeña ciudad. Poco después, recibió una oferta para trabajar como modelo en Nueva York. Sharon no tardó en darse cuenta de que la industria de la moda era un mundo brutal. Firmó con la agencia de modelos Ford y apareció en varias revistas, pero el trabajo la dejó insatisfecha, de pie ante la cámara. Con trajes glamurosos, posando sin hablar, sin expresar emociones, se sentía vacía. No solo quería ser modelo, quería más. Actuar se convirtió en su nuevo sueño, pero Hollywood no le daba la bienvenida. Cuando acudía a los castings, se acumulaban los rechazos. Le decían que no era lo bastante sexy, que carecía del atractivo necesario para ser una actriz principal. Para los directores de la época, Sharon Stone no era más que una chica de pueblo con rasgos afilados, a la que le faltaba la suavidad necesaria para ser una belleza de la gran pantalla. Pero si Hollywood iba a descartarla por eso, ella encontraría su propia manera de demostrar su valía. Su primera oportunidad en el cine llegó en 1980, cuando consiguió un papel secundario en Stardust Memories, dirigida por el legendario Woody Allen. Fue una aparición fugaz, sin frases ni nada memorable, pero para Sharon supuso un hito. Había puesto un pie en la industria de la que anhelaba formar parte. En los años siguientes, siguió buscando oportunidades, con papeles en Bendición Mortal, 1981, y Diferencias Irreconciliables, 1984. Aunque compartió pantalla con grandes estrellas, seguía siendo un nombre anodino en la industria del entretenimiento. En 1992, Instinto Básico transformó por completo la vida de Sharon Stone de un modo que ella nunca había imaginado. Hasta entonces, solo había sido una actriz de nivel medio, nunca considerada realmente una estrella de Hollywood. Pero cuando asumió el papel de Catherine Trammell, una mujer misteriosa, seductora y astuta, todo cambió. De la noche a la mañana, Sharon Stone pasó de ser una actriz desconocida a un símbolo sexual mundial. La escena que conmocionó al mundo no fue un giro argumental impactante ni un diálogo afilado. Fue el momento de cruce de piernas más controvertido de la historia del cine. En una estrecha sala de interrogatorios, Catherine Trammell se sentó tranquilamente frente a un grupo de detectives que intentaban inculparla de un delito. Con ojos penetrantes y una sonrisa desafiante, esquivó hábilmente sus preguntas, convirtiendo el interrogatorio en una tensa batalla de ingenio. Pero el momento que se salió del guión fue cuando Sharon Stone levantó despreocupadamente la pierna y la cruzó en dirección contraria. La toma duró solo unos segundos y sin embargo incendió Hollywood. La escena se reprodujo sin cesar, convirtiéndose en uno de los momentos más pausados de la historia del cine. Más tarde, fue votado como el momento más sexy en el que se cruzan las piernas en una encuesta de VIP. El nombre de Sharon Stone se disparó de la noche a la mañana, no por su actuación, sino por una imagen que ni siquiera se había dado cuenta de que había creado. Tras el estreno de la película, Sharon Stone afirmó que había sido engañada para rodar la escena. Recuerda que, antes del rodaje, el director Paul Verhoeven le pidió que se quitara la ropa interior, explicándole que la tela blanca reflejaba la luz de forma poco natural en cámara. Le aseguró que solo se vería una pizca del reflejo de la luz y que no se mostraría nada explícito. Sharon confió en el director, pero cuando tuvo lugar la proyección de prueba, quedó en estado de shock. La escena había revelado mucho más de lo que le habían hecho creer. Sintiéndose traicionada, abofeteó a Paul Verhoeven en la proyección e inmediatamente llamó a su abogado, exigiendo que se cortara la escena. Pero eso nunca ocurrió. El director insistió en que la toma había sido aprobada por contrato y que la película no podía alterarse. Paul Verhoeven negó posteriormente todas las acusaciones,
afirmando que Sharon Stone sabía exactamente lo que estaba ocurriendo durante el rodaje. Pero la verdad solo la sabrán los implicados. Lo cierto es que, tanto si Sharon lo consintió como si no, aquella escena se convirtió en el momento decisivo de su carrera y en una sombra de la que nunca pudo escapar. Siguiendo un instinto básico, Sharon Stone se convirtió en una de las actrices más famosas del mundo, pero la fama no le llegó como ella esperaba. Pronto se dio cuenta de que Hollywood la veía a través de una sola lente, como un símbolo sexual. Sharon sabía que si quería ser reconocida como actriz seria, tenía que crear sus propias oportunidades. Empezó a buscar papeles más profundos, personajes que exigieran algo más que seducción. Y entonces llegó Casino, 1995, la película que le valió la primera nominación al Oscar de su carrera. En Casino, Sharon interpretaba a Ginger McKenna, una mujer no solo seductora, sino también profundamente compleja y trágica. No era un papel que se basara únicamente en la apariencia, sino que requería profundidad emocional, matices psicológicos y verdaderas dotes interpretativas. Por fin, Hollywood tuvo que reconocer que Sharon Stone era algo más que una cara bonita. Tenía verdadero talento, pero para liberarse por completo de su imagen, necesitaba algo más que una película. Lovelace, 2013, marcó un importante punto de inflexión, ya que asumió el papel de la estricta y antipática madre de Linda Lovelace, un personaje completamente opuesto al de Catherine Trama. Atrás quedaban los vestidos glamurosos y las miradas seductoras. Sharon Stone aparecía en pantalla como una persona totalmente distinta, endurecida, fría y severa. Era su forma de demostrar que podía transformarse en cualquier personaje. Al mismo tiempo que su carrera empezaba a florecer, Sharon Stone alcanzaba otro hito importante en su vida: el matrimonio. El 18 de agosto de 1984, se casó con Michael Greenberg, un conocido productor de televisión. Se conocieron en el rodaje de The Vegas Strip War, donde Greenberg trabajaba como productor mientras Sharon protagonizaba la película. Su relación no tardó en desarrollarse y, al poco tiempo, decidieron casarse. Al principio, parecía la unión perfecta. Dos personas que trabajaban en la misma industria y compartían las mismas ambiciones. Sin embargo, el glamour de Hollywood lo cambió todo. Después de 3 años juntos, se separaron el 20 de enero de 1987. Aunque su matrimonio había llegado a su fin, el divorcio tardó otros 3 años en consumarse. La razón exacta de su ruptura nunca se hizo pública, pero muchos especularon con que Sharon Stone, cuya carrera despegaba rápidamente, no estaba dispuesta a atarse a la vida matrimonial. Michael Greenberg era un productor consumado, conocido por proyectos de éxito como MacGyver y Stargate SG-1. Sin embargo, a medida que la estrella de Sharon seguía ascendiendo en Hollywood, la brecha entre sus carreras podría haberse ensanchado. Se rumoreaba que Sharon daba prioridad a sus ambiciones profesionales antes que a su matrimonio y, a medida que le iban llegando grandes oportunidades, se negaba a que nada la frenara. Tras el divorcio, Greenberg siguió adelante con su vida y su carrera. Salió con Nikki Smoke y tuvo 2 hijos con ella. Mientras tanto, Sharon seguía forjando su propio camino, uno lleno de turbulencias inesperadas. En 1992, mientras el instinto básico catapultaba a Sharon Stone a la cima de la fama, inició una nueva relación con la estrella de la música country Dwight Yoakam, una glamurosa actriz de Hollywood y un rudo músico del oeste. Su emparejamiento se convirtió instantáneamente en una sensación mediática. Sharon lució un elegante traje de terciopelo azul, mientras que Dwight, por supuesto, lució su característico sombrero vaquero. Sin embargo, su relación no tardó en deteriorarse, convirtiéndose en uno de los mayores pesares de Sharon Stone. Nadie sabe exactamente qué atrajo a Sharon de Dwight en un principio, pero según varias fuentes, el romance pronto se convirtió en una pesadilla. Circulaban rumores de que Sharon era excesivamente celosa y controladora, lo que hacía que Dwight se sintiera asfixiado. Aunque ninguno de los dos confirmó nunca públicamente estas especulaciones, la verdad era innegable. Se separaron en circunstancias tensas, sin respetarse el uno al otro. Años más tarde, al reflexionar sobre la relación, Sharon Stone no intentó ocultar su desdén. En una ocasión declaró: «Salir con Dwight fue el mayor error de mi vida,
Pero esa ni siquiera fue su declaración más chocante. En otra ocasión, cuando le preguntaron por su experiencia romántica con Dwight, hizo un comentario brutal. Besar a Dwight fue como comer un sándwich de tierra. Esto no era una broma casual. Fue una declaración oficial en una entrevista en 1995 con el Orlando Sentinel. Cuando se la presionó sobre si realmente comparaba el beso de Dwight con un sándwich asqueroso, Sharon no dudó. Sí. Lo dije. Esa respuesta, por sí sola, decía mucho sobre el nivel de arrepentimiento que albergaba por la relación. En cuanto a Dwight Yoakam, prefirió guardar silencio. En una entrevista con Los Angeles Times, cuando le preguntaron por Sharon, su única respuesta fue: acababa de salir de una relación de 5 años y era emocionalmente torpe. Salimos juntos. Una respuesta corta y distante, sin explicaciones, sin emoción. Como si su relación no hubiera sido nada digno de recordar. Aunque ninguno de los dos habló abiertamente de las verdaderas razones de su ruptura, sus reacciones dejaron clara una cosa. Era un capítulo que ambos querían enterrar en el pasado. Sharon Stone siguió adelante con su vida de soltera e incluso intentó encontrar el amor a través de la aplicación de citas Bumble en años posteriores. Mientras tanto, Dwight Yoakam encontró la estabilidad. En 2020 se casó con la fotógrafa Emily Joyce tras una década de relación. Está claro que tanto Sharon Stone como Dwight Yoakam hace tiempo que pasaron página. Pero dada la forma en la que respondieron a su fallido romance, especialmente las duras palabras de Sharon, parece que no se trató de una ruptura más. Fue un capítulo de su vida lleno de arrepentimiento. Y, por desgracia, no sería la última vez que Sharon Stone sufriera relaciones que le trajeron más dolor que felicidad. Justo después de separarse de Dwight Yoakam, Sharon Stone no tardó en iniciar una nueva relación con el productor de cine William J. McDonald. Esta vez, no se trataba solo de salir juntos. Se comprometieron, aparentemente listos para dar el siguiente paso hacia el matrimonio. Pero aunque esta relación parecía ser un capítulo más sólido en la vida amorosa de Sharon, su final no fue menos turbulento. Sharon y William se conocieron en 1993 mientras trabajaban en la película Sliver, en la que McDonald era uno de los productores. Sin embargo, el problema no fue cómo floreció su romance, sino cuándo lo hizo. Cuando conoció a Sharon, William McDonald seguía casado con su mujer, Naomi Baca, con la que solo llevaba 5 meses. Esto convirtió inmediatamente la relación de Sharon y William en un escándalo, planteando la inevitable pregunta de si se trataba de amor verdadero o solo de una aventura disfrazada de algo legítimo. William no tardó en dejar a su mujer por Sharon y anunciar públicamente su relación. Cuando se conoció la noticia de su compromiso, no todo el mundo lo celebró, especialmente la ex mujer de McDonald. Naomi McDonald no se quedó callada. En cambio, calificó abiertamente a Sharon Stone de rompehogares. En una entrevista en el programa sensacionalista A Current Affair, Naomi declaró amargamente: "No tiene corazón. Es cruel. Sharon Stone me robó mi sueño. Me robó a mi marido". Sus acusaciones desencadenaron una tormenta mediática, poniendo a Sharon en el centro del escrutinio público. Bajo una presión cada vez mayor, el portavoz de Sharon Stone la defendió, insistiendo en que la actriz no había mantenido ninguna relación con McDonald hasta después de que éste solicitara el divorcio. Sin embargo, la explicación no era muy convincente, dada la rapidez con que sucedió todo, desde que McDonald dejó a su esposa hasta su compromiso con Sharon. La gente tenía muchas razones para ser escéptica, pero quizás Sharon no era la única con motivos en esta relación. William McDonald no era un productor cualquiera. Comprendía el poder de la fama. Su relación con la estrella de Hollywood más atractiva del momento podría haber sido una forma de elevar su carrera o, al menos, de llamar la atención del público. ¿Amaba de verdad a Sharon o simplemente aprovechaba su fama para darse a conocer? No había pruebas concretas, pero cuando un hombre deja a su mujer tras solo 5 meses de matrimonio para comprometerse con una gran estrella de cine, es difícil no cuestionarse sus verdaderas intenciones. Fueran cuales fueran los motivos de su relación, no duró mucho. Menos de un año después de su compromiso, Sharon y William rompieron en 1994. Y si la forma en que se juntaron fue controvertida, su ruptura fue aún más amarga. Sharon Stone no solo canceló el compromiso,
sino que también devolvió el anillo de compromiso por FedEx, un movimiento frío y decisivo, que apestaba a finalidad. Como si quisiera borrar todo rastro de este capítulo de su vida. Los medios de comunicación no tardaron en sacar partido del drama. La forma en que Sharon devolvió el anillo se consideró una declaración contundente, que demostraba que no se arrepentía de nada. Los tabloides de Hollywood se llenaron de especulaciones. ¿Se había dado cuenta Sharon de que la estaban utilizando? ¿O fue ella la que optó por alejarse, tras reconocer que no era el amor que había esperado? En cuanto a William J. McDonald, siguió trabajando en la industria del cine, pero su nombre ya no estaba vinculado a Sharon Stone. Y en cuanto a Sharon, después de otra relación muy publicitada, siguió adelante en busca del amor verdadero. Pero, por desgracia, los retos de su vida sentimental estaban lejos de terminar. Cuando Sharon Stone cumplió 40 años, parecía que lo tenía todo. Era una de las actrices más poderosas de Hollywood, con una ilustre carrera, y ahora había encontrado el amor con Phil Bronstein, editor ejecutivo del San Francisco Examiner, que más tarde dirigió el San Francisco Chronicle. Se conocieron a finales de los 90, y Phil parecía la pareja perfecta para Sharon. Era inteligente, tenía éxito, era guapo y tenía el atractivo de un hombre poderoso. Los dos se convirtieron rápidamente en una de las parejas de oro de Hollywood, atrayendo la atención de los medios cada vez que aparecían juntos. El 14 de febrero de 1998, se casaron en una fastuosa boda de cuento de hadas. La prensa lo calificó de romance de ensueño, y para Sharon, marcó un nuevo capítulo, el comienzo de la felicidad familiar que siempre había anhelado. Pero tras la glamurosa fachada, soportó una agonía física y emocional a lo largo de sus años con Bronstein. Sharon siempre había querido tener un hijo biológico, pero su cuerpo la traicionó. Padecía una enfermedad autoinmune y endometriosis, que le resultaba imposible llevar a término un embarazo. A lo largo de los años, sufrió 9 abortos espontáneos. Cada embarazo traía una chispa de esperanza, solo para terminar en sangre y lágrimas. Sufrió un dolor atroz. Incontables noches en vela, llorando en silencio. Momentos de alegría al ver las líneas rojas en una prueba de embarazo, solo para ver cómo todo se esfumaba. Se aferró a la esperanza, pero cada pérdida la destrozaba un poco más. Con el tiempo, Sharon y Phil decidieron adoptar. En 2000, dieron la bienvenida a Rowan Joseph Bronstein, un precioso bebé de ojos grandes y redondos. Se convirtió en la luz más brillante en la vida de Sharon en ese momento. Desde fuera, parecía que Sharon Stone había encontrado su final feliz, una familia pequeña pero perfecta, un marido de éxito y un hijo al que adoraba. Pero el destino no le permitió aferrarse a esa felicidad por mucho tiempo. Todo empezó con lo que parecía una señal inofensiva. Durante un viaje a Milán, Italia, para asistir a un prestigioso desfile de moda, a Sharon Stone le sobrevino de repente un fuerte dolor de cabeza, como un golpe directo en el cráneo. Una presión aterradora surgió de la base de su cuello, extendiéndose por toda su cabeza, como si una fuerza invisible le estuviera aplastando el cráneo desde dentro. Nadie pensó que fuera nada grave. Un dolor de cabeza. Quizás solo estrés, las cegadoras luces del escenario o una agenda agotadora. Pero entonces todo se volvió confuso. El espacio a su alrededor se tambaleó. Las voces se hicieron distantes. Se tambaleó hacia adelante antes de desplomarse justo en medio de la pista. Toda la sala se sumió en el caos. El personal médico corrió hacia ella. Las voces gritaban, pero Sharon Stone no podía responder. No podía moverse. No podía controlar su propio cuerpo. Todo se volvió oscuro. Pocos días después, de vuelta en Estados Unidos, comenzó la verdadera pesadilla. Una noche, mientras estaba en casa, un dolor insoportable la golpeó sin previo aviso, como un rayo que atravesara su cuerpo. Ningún preludio, ningún signo de cautela, solo una tormenta implacable dentro de su cráneo que la hizo salir volando hacia atrás del sofá, golpeándose la cabeza contra la mesa antes de desplomarse en el suelo. Fue como si el mismísimo Zeus le hubiera lanzado un rayo. Cada nervio de su cuerpo gritaba de agonía, como si le estuvieran desgarrando el cerebro desde dentro. Luchaba por respirar, por pedir ayuda, pero ningún sonido escapaba de su garganta. Cuando abrió los ojos, la recibió una extraña visión.
luces parpadeantes en el techo y figuras borrosas que se movían frenéticamente a su alrededor. Estaba tumbada en una camilla que la transportaba por el frío pasillo de un hospital, con las ruedas chirriando contra el suelo. Nadie le decía lo que estaba pasando. No recordaba nada. Sentía como si le hubieran borrado la memoria. Todo estaba fragmentado. Su mente estaba nublada por una densa niebla. Sus películas, los rostros que una vez conoció, todo roto en pedazos que no podía volver a juntar. Sharon llevaba 9 días sufriendo una hemorragia cerebral. Durante ese tiempo, la sangre inundaba silenciosamente su espalda, cabeza, cara y columna vertebral, y cada segundo que pasaba la acercaba más a la muerte. El dolor era indescriptible. No era solo dolor, era destrucción, tormento, pura agonía interior. Todo se salió de control. Los médicos debatían delante de ella. Voces apresuradas, tensas, hablaban de cirugía cerebral, de la posibilidad de extirparle parte del cráneo, de riesgos inimaginables. Pero nadie le dijo si sobreviviría a la operación. A su lado, otro paciente, un desconocido, también luchaba por su vida. Y entonces, ante los ojos de Sharon, exhaló su último aliento. La visión se grabó en su memoria como una pesadilla inquebrantable. Vio que la muerte se cernía sobre ella, sintió su presencia tan cerca. Sabía que podía ser la siguiente. En ese momento, surgió un pensamiento. Su madre, con las últimas fuerzas que le quedaban, susurró al teléfono. «Mamá, tengo una hemorragia cerebral». Al otro lado, su madre respondió con solo 4 palabras. «Ya voy». «Te quiero». La llamada terminó, y Sharon Stone supo que se encontraba en el umbral final entre la vida y la muerte. En medio del dolor insoportable, mientras todo se desdibujaba a su alrededor, vio la luz. No era como el resplandor estéril de las luces de hospital. Era más cálido, más radiante, más pacífico. La invadió una sensación tranquilizadora, como si la llevaran a otro lugar. El dolor se desvaneció, el miedo desapareció, pero entonces algo la retuvo. En aquel resplandor nebuloso, apareció una imagen familiar. Su pequeño hijo, Ron, la miraba con ojos llenos de inocencia. Demasiado joven para entender lo que estaba pasando, pero lo bastante mayor para saber que necesitaba a su madre. Ella no podía irse, ella no dejaría a su hijo. Cuando Sharon Stone abrió los ojos tras la horrible pesadilla, pensó que había vencido a la muerte. Pero no tenía ni idea de que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. Salió del hospital frágil, pálida y tan demacrada que apenas se reconocía en el espejo. Había perdido el 18% de su masa corporal. Su pierna derecha se arrastraba detrás de ella, demasiado débil para soportar su peso. Sus manos temblaban tan violentamente que ni siquiera podía escribir su propio nombre. Perdió la capacidad de leer, tartamudeaba incontrolablemente y no podía controlar su propio habla. Su memoria estaba casi borrada. Cada día se convertía en un ciclo caótico de olvidarlo todo y tratar desesperadamente de volver a aprenderlo todo desde cero. Buscó ayuda, pero no había programas de recuperación para lo que estaba pasando. No había terapia que la ayudara a volver a andar con normalidad, ni tratamiento para que dejara de tartamudear, ni seguro que cubriera los años de rehabilitación que necesitaría. Pero se negó a rendirse. Día tras día, Sharon Stone se entrenó a sí misma. Aprendió a escribir su nombre desde cero. Practicó a hablar delante de un espejo, sílaba a sílaba, luchando contra su propio cerebro para recuperar lo que le había sido arrebatado. Habló con neurólogos, buscando formas de estimular su mente, fortaleciendo cada músculo, cada reflejo, por pequeño que fuera. Luchó por sí misma, hora a hora, segundo a segundo. Recordó un extraño encuentro con un monje budista que le dijo: «Te has reencarnado en tu propio cuerpo». Esa frase la atormentaba. Sentía como si hubiera muerto y vuelto a nacer, pero como una persona completamente distinta. Su olfato, su vista y su tacto habían cambiado. Durante años no pudo leer libros, no podía procesar el mundo como antes. Sharon Stone tardó 7 largos años en recuperarse por completo. Pero justo cuando empezaba a levantarse de nuevo, la vida le asestó otro golpe brutal. Tumbada en la cama del hospital, Sharon Stone creía que aún tenía una familia que esperaba su regreso. Confiaba en que Phil Bronstein, el hombre con el que se había casado en 1998, estaría a su lado, cogiéndole la mano en los días más oscuros de su vida. Estaba equivocada. En cuanto regresó a casa,
todavía frágil y débil, recibió una noticia devastadora. Phil Bronstein había solicitado el divorcio. La conmoción fue demasiado fuerte. No podía creer lo que estaba oyendo. Mientras volvía a aprender a andar, hablar y escribir. El hombre en el que una vez confió ya se había ido con otra mujer. Y la cosa no quedó ahí. La demandó por la custodia total de su hijo. Sharon no podía comprender cómo el marido que había jurado amarla en la enfermedad y en las dificultades era ahora el que la empujaba más profundamente a la desesperación. Pero estaba demasiado débil para luchar en los tribunales. Estaba demasiado enferma, demasiado agotada para soportar las vistas, demasiado agotada para luchar contra un ejército de abogados. Y al final, lo perdió todo. El tribunal dictaminó que Rowan Joseph Bronstein, el hijo por el que tanto había luchado, viviría principalmente con Bronstein. A Sharon solo se le concedieron derechos de visita limitados. Estaba destrozada. En el tribunal, el juez preguntó a Rowan, ¿sabes que tu madre protagonizó una película para adultos? Esa pregunta se clavó directamente en el corazón de Sharon. Fue considerada una madre no apta por una película que había hecho hace una década. Un mero 11-16 de segundo de desnudez e instinto básico le había costado su hijo. No podía creer que en un mundo en el que los desnudos en televisión se habían normalizado, todavía la castigaran por una escena de años atrás, y la cosa no acabó ahí. El juez la acusó además de ser demasiado sensible sobre la salud de Rowan, citando una absurda afirmación de que ella había sugerido inyecciones de Botox para sus pies para evitar el olor, una acusación sin fundamento que Sharon negó con vehemencia. Pero ya era demasiado tarde. En 2008, perdió la batalla por la custodia. Ron se quedó con Bronstein, y Sharon fue expulsada de la vida de su propio hijo. En pocos años, la mujer que antes lo tenía todo había perdido a su marido, a su hijo, a su familia. Pero la pesadilla aún no había terminado. Mientras se ahogaba en el dolor por la pérdida de su hijo, descubrió que su cuenta bancaria estaba vacía. Los $18 millones que había ganado durante toda su vida desaparecieron. Su refrigerador, su teléfono. Todo estaba a nombre de otra persona. Sharon Stone se quedó sin nada. Ahora solo tenía una opción: ser destruida para siempre o levantarse y recuperarlo todo. Si perder la custodia de su hijo fue el mayor dolor emocional de la vida de Sharon Stone, ser apartada por Hollywood fue el golpe definitivo a su carrera. Sharon, que en su día fue una actriz de primera fila, se convirtió de repente en un nombre que nadie quería mencionar. Hollywood ya no tiene sitio para ti. Pronto se dio cuenta de que nadie esperaba su regreso. La avalancha de ofertas cinematográficas, los lucrativos contratos que antes hacían cola a su puerta, todo se esfumó sin dejar rastro. Los directores y productores que la habían perseguido, que la habían llamado su musa, ya no querían saber nada de ella. Y cuando intentó buscar nuevas oportunidades, se encontró con fríos e inflexibles rechazos. Ya no eres una atracción de taquilla. Eres demasiado mayor para ser una actriz principal. Necesitamos un rostro más joven. No solo se le negaron oportunidades, sino que Sharon se convirtió en objeto de burla entre los medios de comunicación y sus compañeros. Los tabloides se burlaron de su caída y la tacharon de símbolo sexual acabado, de estrella en decadencia cuya luz se había apagado. Y lo que es peor, los pocos papeles que le ofrecían eran olvidables, insignificantes y no ayudaban a relanzar su carrera. Desesperada por mantener su relevancia, Sharon aceptó cualquier guión que le ofrecieron. Pero eso no hizo sino hundirla aún más en la lista de fracasados de Hollywood. Catwoman, 2004. Un desastre de taquilla, destrozada por la crítica. El papel de villana de Sharon fue considerado débil y ridículo. Básico 2. 2006. Un intento desesperado de recuperar la gloria pasada, pero un fracaso monumental. La película fue ridiculizada por inútil y anticuada, y se convirtió en uno de los mayores fracasos de la década. Bobby, 2006. Fue una película bien recibida, pero su papel fue demasiado pequeño para dejar una huella significativa en su carrera. En los años siguientes, ninguna de sus películas tuvo verdadero éxito. Aunque siguió trabajando en proyectos menores, Sharon Stone ya no era una estrella. Quiero recuperar mi carrera. En una entrevista con The Times, Sharon admitió: aún no he recuperado mi carrera como actriz.
Deseaba desesperadamente volver a trabajar como actriz, no solo interpretando papeles débiles, ridículos y sin sentido. Había hecho todo lo posible por recuperar su lugar en la industria, pero Hollywood le había cerrado la puerta en las narices. Me sorprendió no poder seguir trabajando bien. Hice todo lo que pude para dar lo mejor de mí. The Guardian, 2024. Pero tras años de lucha por reivindicarse a sí misma, Sharon Stone se dio cuenta de una cosa. Hollywood podía haberla abandonado, pero ella nunca se abandonaría a sí misma. Encontró un nuevo camino, no en la gran pantalla, sino en el arte. Empezó a exponer sus cuadros en una galería de San Francisco, demostrando que no necesitaba a Hollywood para brillar. También se dedicó a ayudar a las mujeres, sobre todo a las marginadas y heridas por la sociedad. De actriz marginada, Sharon Stone se reinventó a sí misma como fuente de inspiración, pero por muy fuerte que se hiciera, había un dolor persistente que no podía quitarse de encima. Realmente quiero recuperar lo que una vez tuve. Quiero recuperar mi verdadera carrera. Quiero desesperadamente recuperar mi vida. ¿Podrá Sharon Stone hacer que Hollywood vuelva a verla? La respuesta está aún por escribir, pero una cosa es cierta. Ella nunca ha dejado de tener esperanzas. Sharon Stone estuvo una vez en la cima de Hollywood y luego se hundió en las profundidades de la desesperación. Lo perdió todo. Su salud, su fama, su familia y su carrera. Pero, como un ave fénix, se negó a ser enterrada en las cenizas de su pasado. No suplicó a Hollywood una segunda oportunidad. No buscó compasión. Se reconstruyó a sí misma. Los primeros años tras el ictus fueron una batalla por la supervivencia. Nadie la ayudó. Nadie creía que pudiera volver. Hollywood le dio la espalda. El público la olvidó, pero ella nunca se rindió. Paso a paso, volvió a aprender a caminar, a hablar, a escribir, luchando incansablemente por recuperar lo que le habían arrebatado. 7 largos y angustiosos años, pero cuando por fin volvió a ponerse en pie, era más fuerte que nunca. Pero el renacimiento de Sharon Stone no fue solo para ella. Reconstruyó su familia, adoptando 2 hijos más, Laird Vaughan y Quinn Kelly. La que fuera madre despojada de su hijo se convirtió en un firme pilar para 3. Ya no necesitaba la validación de Hollywood, ni el título de sex symbol para definirse. Era una madre, una guerrera, una superviviente, y no se detuvo ahí. Sharon Stone utilizó su fama para cambiar el mundo. Cuando Hollywood estaba dispuesto a descartarla, ella utilizó su voz para algo más grande. Se convirtió en una de las más destacadas defensoras de la lucha contra el VIH-Sida, recaudando más de $34 millones para la investigación médica. Construyó escuelas, ayudó a niños sin hogar y luchó por los que no tenían voz. Pero defender a los demás tenía un precio. Hablar en favor de la concienciación sobre el VIH y el SIDA le costó contratos cinematográficos. Hollywood la tachó de difícil, pero esta vez ya no necesitaba su aprobación. Antes había luchado por su propia supervivencia, ahora luchaba para mejorar el mundo. Hollywood vio en su día a Sharon Stone como un mero símbolo sexual y la dejó de lado cuando ya no la necesitaba. Pero olvidaron una cosa, ella nunca fue solo un símbolo. Era una luchadora. Sharon Stone lo había perdido todo, pero ahora ya no necesitaba recuperar lo perdido porque había renacido. Más fuerte, más decidida y más poderosa que nunca. Sharon Stone ya no es la mujer abandonada por Hollywood, ni la reliquia de un símbolo sexual del pasado. A los 67 años, ha vuelto a la pantalla con una nueva identidad, más profunda, más fuerte y ya no confinada a la imagen que una vez la definió. Después de toda la gloria, las pérdidas y las caídas, ha encontrado un nuevo capítulo en la vida, uno de independencia, arte y verdadera paz. En 2024, Sharon hizo su regreso con la película What About Love, donde interpretó a Linda Tarleton, pero no se detuvo ahí. En 2025, aparecerá en 2 grandes proyectos, Nobody 2 como Lendina e In Memoriam como Vicky, ambos actualmente en fase de postproducción. Estos proyectos no solo demuestran su persistencia en la industria cinematográfica, sino también que Hollywood no puede ignorar a Sharon Stone para siempre. Sin embargo, la interpretación ya no es su único objetivo. En los últimos años, la pintura se ha convertido en una parte esencial de su vida. Sus obras se han expuesto en ciudades tan importantes como San Francisco, Los Ángeles y Berlín, y pronto lo hará en el Areópago de Roma.
una de las salas de arte más prestigiosas del mundo. Si antes utilizaba su cuerpo y sus expresiones para crear obras maestras cinematográficas, ahora utiliza un pincel para contar sus historias de una forma más profunda, más personal y más liberadora. El renacimiento de Sharon Stone no solo se refleja en su arte, sino también en sus apariciones públicas. En noviembre de 2024, fue galardonada con el premio Stella della Mole en la 42 edición del Festival de Cine de Turín, en reconocimiento a su inmensa contribución al cine. Este acontecimiento no fue un hito más en su carrera, sino un testimonio de su capacidad de recuperación. Una mujer que una vez fue rechazada por Hollywood, ahora se mantiene firme y reivindica su legado. En la alfombra roja, cautivó al público con un impresionante vestido rojo del diseñador Tony Ward, combinado con una capa adornada con 3.000 flores de organza de seda. No seguía las tendencias, era el momento. Unos meses más tarde, en enero de 2025, Sharon volvió a hacer noticia por su radiante aparición en la 82ª edición de los Globos de Oro. Su presencia no era solo una declaración de moda, era una poderosa declaración. Sharon Stone sigue aquí, sigue brillando. Es una auténtica leyenda. Pero sobre todo, Sharon Stone ha encontrado la paz en su interior. Después de todo lo que ha pasado, se dio cuenta de que la felicidad no reside en la fama ni en el amor. He terminado con las citas. Soy feliz sola. No es soledad, es libertad. Ya no necesita a un hombre a su lado para sentirse completa, porque su vida ya lo es a su manera. La espiritualidad también se ha convertido en una fuerza que guía su vida. Cree que su difunto padre sigue con ella. Una presencia tan fuerte que está convencida de que las almas nunca desaparecen de verdad. Para Sharon Stone, el mundo es mucho más grande de lo que vemos, y algunas conexiones son eternas, inquebrantables por el tiempo o el espacio. Hoy vive según una filosofía sencilla pero profunda. La felicidad es una elección. Hay que practicarla cada día. No espera a tener suerte ni piensa en el pasado. Ella crea su propia felicidad cada día, poco a poco. Sharon Stone no es solo una antigua superestrella de Hollywood, ni el símbolo sexual que una vez asombró al mundo. Es un fénix renacido, fuerte, imparable e irrompible, de un icono sensual confinado a papeles provocativos a una mujer que lo perdió todo. Su carrera, su fama, su familia y su salud. De una reina abandonada por Hollywood a una guerrera que desafió al destino con pura determinación. Pero Sharon Stone no se detuvo ahí. No solo sobrevivió, sino que volvió a levantarse, más fuerte que nunca. Hoy en día, la gente ya no recuerda a Sharon Stone solo como la seductora reina de los 90. En su lugar, es un símbolo de resistencia, de un espíritu que se niega a doblegarse ante la adversidad. En su lugar, es un símbolo de resistencia, de un espíritu que se niega a doblegarse ante la adversidad. Lo perdió todo, pero en lugar de derrumbarse, se levantó, se reivindicó y reescribió su propia historia. La historia de Sharon Stone no es solo la historia de una actriz de Hollywood, es un testimonio de lucha, perseverancia y un deseo inquebrantable de no rendirse nunca. Si ella pudo hacerlo, ¿por qué no tú? Me gusta. Comparte y suscríbete para seguir las inspiradoras historias de leyendas que se niegan a desvanecerse. Un solo momento en la pantalla, esa infame escena de piernas cruzadas, catapultó a Sharon Stone a las filas de los mayores símbolos sexuales de Hollywood. Pero pocos años después, sufrió un colapso repentino y una hemorragia cerebral que duró 9 días, con solo un 1% de posibilidades de sobrevivir. Ocurrió un milagro. Vivió, pero lo perdió todo. Su memoria, su capacidad para caminar. Su marido se divorció de ella, se casó con otra y luchó por la custodia de su hijo. Hollywood le dio la espalda, reduciéndola a un chiste. De la cima de la fama a las profundidades de la soledad. ¿Cómo resurgió Sharon Stone de sus cenizas? Esta es una historia que sin duda removerá sus emociones. Sharon Stone nació el 10 de marzo de 1958 en Meadville, Pennsylvania, una pequeña ciudad donde la vida giraba en torno a fábricas y campos interminables. Era la segunda de 4 hermanos, y creció en un hogar modesto donde su padre, Joseph Stone, trabajaba como obrero en una fábrica, mientras que su madre, Dorothy,
Hacía malabarismos como contable y ama de casa. No eran ricos, pero ese nunca fue el mayor problema. Desde muy pequeña, Sharon fue diferente. Antes de cumplir 1 año, ya podía andar y hablar. Poco después, los que la rodeaban reconocieron su asombrosa inteligencia. Cuando le hicieron la prueba de coeficiente intelectual, obtuvo 154 puntos, una auténtica genio. Pero esa brillantez solo la empujó más hacia un mundo de soledad. No solo era la alumna más brillante de la clase, sino también la más extraña a los ojos de sus compañeros. Sus amigos se burlaban de ella. La llamaban ratón de biblioteca, bicho raro. Sharon aprendió poco a poco a aceptar el aislamiento, pero la sensación de ser una extraña nunca desapareció. El mundo exterior la rechazaba, pero el mundo interior de su casa era un lugar aún más oscuro. Durante años, Sharon vivió con miedo constante, atormentada por un terrible secreto que no podía compartir con nadie. Su abuelo había abusado de ella, convirtiendo su infancia en una larga y dolorosa existencia llena de miedo y ansiedad. Para sobrevivir, enterró profundamente los recuerdos, obligándose a olvidar como si nunca hubiera ocurrido. Pero un dolor así nunca desaparece, solo permanece latente, esperando el momento adecuado para resurgir. No fue hasta años más tarde, a través de la terapia, cuando los horribles recuerdos volvieron como una pesadilla enterrada durante mucho tiempo. En sus memorias, La belleza de vivir 2 veces, Sharon reveló por primera vez esta escalofriante verdad. No solo había sufrido abusos, sino también amenazas. Si alguna vez hablaba, su abuelo la mataría. De niña, no tenía a dónde huir ni a quién recurrir. Cada día era una batalla por la supervivencia. Cada noche, una guerra contra el terror. Cuando murió su abuelo, la abuela de Sharon hizo algo que nadie podía prever. Cerró la puerta con llave y obligó a Sharon y a su hermana a mirar de pie su cuerpo sin vida. Sin explicaciones, sin lágrimas. Ese momento marcó el final de la pesadilla, pero no del dolor. Las cicatrices de su infancia se agravaron aún más por culpa de su propio padre. Joseph Stone era un hombre estricto y disciplinado, tanto que a menudo arremetía contra sus hijos con duros castigos. Pero a los 14 años, Sharon decidió que ya había aguantado bastante. Un día, mientras él le gritaba, ella se mantuvo firme. Le miró fijamente a los ojos y le preguntó: ¿necesitas pegarme otra vez para sentirte un hombre? Las palabras le golpearon como una onda expansiva. Joseph Stone se quedó helado y rompió a llorar. Fue la primera y última vez que Sharon vio a su padre tan vulnerable. Desde ese día, no volvió a ponerle la mano encima a sus hijos. Su infancia también estuvo marcada por otro tormento. En la escuela, a pesar de destacar académicamente, sus compañeros la ridiculizaban. Nadie quería ser su amigo de verdad. Su aspecto no se ajustaba a los cánones de belleza convencionales. A los ojos de los demás, era el patito feo. Luego vino otra marca del destino, un accidente que dejó un impacto duradero. A los 14 años, mientras montaba a caballo, Sharon fue arrojada violentamente de la silla cuando el caballo, presa del pánico, salió disparado hacia adelante, quedando atrapado en un tendedero. Se estrelló contra el suelo y sufrió una grave lesión en el cuello. El dolor persistió durante años, un recordatorio constante de lo frágil que puede ser la vida. Pero a pesar de todas las heridas, Sharon siguió adelante con excelencia académica. A los 15 años, se graduó en el instituto y consiguió una beca para estudiar en la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, en cuanto puso un pie en el campus, se dio cuenta de que no pertenecía a ese lugar. Se sentía atrapada en una vida sin escapatoria. Sharon Stone sabía que si quería cambiar de vida, tenía que marcharse de Meadville, pero las oportunidades no aparecen porque sí. Llegan cuando decides aprovecharlas. Y su primer punto de inflexión fue un concurso de belleza. Aunque nunca se había visto a sí misma como una chica de concurso, Sharon siguió el consejo de su familia y amigos y se presentó a una competición local. No esperaba gran cosa, pero, para su sorpresa, ganó. Ese título no era solo un fajín sin sentido, era su billete de salida de la pequeña ciudad. Poco después, recibió una oferta para trabajar como modelo en Nueva York. Sharon no tardó en darse cuenta de que la industria de la moda era un mundo brutal. Firmó con la agencia de modelos Ford y apareció en varias revistas, pero el trabajo la dejó insatisfecha. De pie ante la cámara, vestida con trajes glamurosos, posando sin hablar, sin expresar emociones.
Se sentía vacía. No solo quería ser modelo, quería más. Actuar se convirtió en su nuevo sueño, pero Hollywood no le daba la bienvenida. Cuando acudía a los castings, se acumulaban los rechazos. Le decían que no era lo bastante sexy, que carecía del atractivo necesario para ser una actriz principal. Para los directores de la época, Sharon Stone no era más que una chica de pueblo con rasgos afilados, a la que le faltaba la suavidad necesaria para ser una belleza de la gran pantalla. Pero si Hollywood iba a descartarla por eso, ella encontraría su propia manera de demostrar su valía. Su primera oportunidad en el cine llegó en 1980, cuando consiguió un papel secundario en Stardust Memories, dirigida por el legendario Woody Allen. Fue una aparición fugaz, sin frases ni nada memorable, pero para Sharon supuso un hito. Había puesto un pie en la industria de la que anhelaba formar parte. En los años siguientes, siguió buscando oportunidades, con papeles en Bendición Mortal, 1981, y Diferencias Irreconciliables, 1984. Aunque compartió pantalla con grandes estrellas, seguía siendo un nombre anodino en la industria del entretenimiento. En 1992, Instinto Básico transformó por completo la vida de Sharon Stone de un modo que ella nunca había imaginado. Hasta entonces, solo había sido una actriz de nivel medio, nunca considerada realmente una estrella de Hollywood. Pero cuando asumió el papel de Catherine Trammell, una mujer misteriosa, seductora y astuta, todo cambió. De la noche a la mañana, Sharon Stone pasó de ser una actriz desconocida a un símbolo sexual mundial. La escena que conmocionó al mundo no fue un giro argumental impactante ni un diálogo afilado. Fue el momento de cruce de piernas más controvertido de la historia del cine. En una estrecha sala de interrogatorios, Catherine Trammell se sentó tranquilamente frente a un grupo de detectives que intentaban inculparla de un delito. Con ojos penetrantes y una sonrisa desafiante, esquivó hábilmente sus preguntas, convirtiendo el interrogatorio en una tensa batalla de ingenio. Pero el momento que se salió del guión fue cuando Sharon Stone levantó despreocupadamente la pierna y la cruzó en dirección contraria. La toma duró solo unos segundos y sin embargo incendió Hollywood. La escena se reprodujo sin cesar, convirtiéndose en uno de los momentos más pausados de la historia del cine. Más tarde, fue votado como el momento más sexy en el que se cruzan las piernas en una encuesta de VIP. El nombre de Sharon Stone se disparó de la noche a la mañana, no por su actuación, sino por una imagen que ni siquiera se había dado cuenta de que había creado. Tras el estreno de la película, Sharon Stone afirmó que había sido engañada para rodar la escena. Recuerda que, antes del rodaje, el director Paul Verhoeven le pidió que se quitara la ropa interior, explicándole que la tela blanca reflejaba la luz de forma poco natural en cámara. Le aseguró que solo se vería una pizca del reflejo de la luz y que no se mostraría nada explícito. Sharon confió en el director, pero cuando tuvo lugar la proyección de prueba, quedó en estado de shock. La escena había revelado mucho más de lo que le habían hecho creer. Sintiéndose traicionada, abofeteó a Paul Verhoeven en la proyección e inmediatamente llamó a su abogado, exigiendo que se cortara la escena. Pero eso nunca ocurrió. El director insistió en que la toma había sido aprobada por contrato y que la película no podía alterarse. Paul Verhoeven negó posteriormente todas las acusaciones, afirmando que Sharon Stone sabía exactamente lo que estaba ocurriendo durante el rodaje. Pero la verdad solo la sabrán los implicados. Lo cierto es que, tanto si Sharon lo consintió como si no, aquella escena se convirtió en el momento decisivo de su carrera y en una sombra de la que nunca pudo escapar. Siguiendo un instinto básico, Sharon Stone se convirtió en una de las actrices más famosas del mundo, pero la fama no le llegó como ella esperaba. Pronto se dio cuenta de que Hollywood la veía a través de una sola lente, como un símbolo sexual. Sharon sabía que si quería ser reconocida como una actriz seria, tenía que crear sus propias oportunidades. Empezó a buscar papeles más profundos, personajes que exigieran algo más que seducción. Y entonces llegó Casino, 1995, la película que le valió la primera nominación al Oscar de su carrera. En Casino, Sharon interpretaba a Ginger McKenna, una mujer no solo seductora, sino también profundamente compleja y trágica. No era un papel que se basara únicamente en la apariencia,
sino que requería profundidad emocional, matices psicológicos y verdaderas dotes interpretativas. Por fin, Hollywood tuvo que reconocer que Sharon Stone era algo más que una cara bonita. Tenía verdadero talento, pero para liberarse por completo de su imagen, necesitaba algo más que una película. Lovelace, 2013, marcó un importante punto de inflexión, ya que asumió el papel de la estricta y antipática madre de Linda Lovelace, un personaje completamente opuesto al de Catherine Trama. Atrás quedaban los vestidos glamurosos y las miradas seductoras. Sharon Stone aparecía en pantalla como una persona totalmente distinta, endurecida, fría y severa. Era su forma de demostrar que podía transformarse en cualquier personaje. Al mismo tiempo que su carrera empezaba a florecer, Sharon Stone alcanzaba otro hito importante en su vida, el matrimonio. El 18 de agosto de 1984, se casó con Michael Greenberg, un conocido productor de televisión. Se conocieron en el rodaje de The Vegas Strip War, donde Greenberg trabajaba como productor mientras Sharon protagonizaba la película. Su relación no tardó en desarrollarse y, al poco tiempo, decidieron casarse. Al principio, parecía la unión perfecta. Dos personas que trabajaban en la misma industria y compartían las mismas ambiciones. Sin embargo, el glamour de Hollywood lo cambió todo. Después de 3 años juntos, se separaron el 20 de enero de 1987. Aunque su matrimonio había llegado a su fin, el divorcio tardó otros 3 años en consumarse. La razón exacta de su ruptura nunca se hizo pública, pero muchos especularon con que Sharon Stone, cuya carrera despegaba rápidamente, no estaba dispuesta a atarse a la vida matrimonial. Michael Greenberg era un productor consumado, conocido por proyectos de éxito como MacGyver y Stargate SG-1. Sin embargo, a medida que la estrella de Sharon seguía ascendiendo en Hollywood, la brecha entre sus carreras podría haberse ensanchado. Se rumoreaba que Sharon daba prioridad a sus ambiciones profesionales antes que a su matrimonio y, a medida que le iban llegando grandes oportunidades, se negaba a que nada la frenara. Tras el divorcio, Greenberg siguió adelante con su vida y su carrera. Salió con Nikki Smoke y tuvo 2 hijos con ella. Mientras tanto, Sharon seguía forjando su propio camino, uno lleno de turbulencias inesperadas. En 1992, mientras el instinto básico catapultaba a Sharon Stone a la cima de la fama, inició una nueva relación con la estrella de la música country Dwight Yoakam, una glamurosa actriz de Hollywood y un rudo músico del oeste. Su emparejamiento se convirtió instantáneamente en una sensación mediática. Sharon lució un elegante traje de terciopelo azul, mientras que Dwight, por supuesto, lució su característico sombrero vaquero. Sin embargo, su relación no tardó en deteriorarse, convirtiéndose en uno de los mayores pesares de Sharon Stone. Nadie sabe exactamente qué atrajo a Sharon de Dwight en un principio, pero según varias fuentes, el romance pronto se convirtió en una pesadilla. Circulaban rumores de que Sharon era excesivamente celosa y controladora, lo que hacía que Dwight se sintiera asfixiado. Aunque ninguno de los dos confirmó nunca públicamente estas especulaciones, la verdad era innegable. Se separaron en circunstancias tensas, sin respetarse el uno al otro. Años más tarde, al reflexionar sobre la relación, Sharon Stone no intentó ocultar su desdén. En una ocasión declaró: "Salir con Dwight fue el mayor error de mi vida", pero esa ni siquiera fue su declaración más chocante. En otra ocasión, cuando le preguntaron por su experiencia romántica con Dwight, hizo un comentario brutal. Besar a Dwight fue como comer un sándwich de tierra. Esto no era una broma casual. Fue una declaración oficial en una entrevista en 1995 con el Orlando Sentinel. Cuando se la presionó sobre si realmente comparaba el beso de Dwight con un sándwich asqueroso, Sharon no dudó. Sí. Lo dije. Esa respuesta por sí sola decía mucho sobre el nivel de arrepentimiento que albergaba por la relación. En cuanto a Dwight Yoakam, prefirió guardar silencio. En una entrevista con Los Angeles Times, cuando le preguntaron por Sharon, su única respuesta fue: "Acababa de salir de una relación de 5 años y era emocionalmente torpe. Salimos juntos". Una respuesta corta y distante, sin explicaciones, sin emoción. Como si su relación no hubiera sido nada digno de recordar. Aunque ninguno de los dos habló abiertamente de las verdaderas razones de su ruptura, sus reacciones dejaron clara una cosa:
Era un capítulo que ambos querían enterrar en el pasado. Sharon Stone siguió adelante con su vida de soltera e incluso intentó encontrar el amor a través de la aplicación de citas Bumble en años posteriores. Mientras tanto, Dwight Yoakam encontró la estabilidad. En 2020 se casó con la fotógrafa Emily Joyce tras una década de relación. Está claro que tanto Sharon Stone como Dwight Yoakam hace tiempo que pasaron página. Pero dada la forma en la que respondieron a su fallido romance, especialmente las duras palabras de Sharon, parece que no se trató de una ruptura más. Fue un capítulo de su vida lleno de arrepentimiento. Y, por desgracia, no sería la última vez que Sharon Stone sufriera relaciones que le trajeron más dolor que felicidad. Justo después de separarse de Dwight Yoakam, Sharon Stone no tardó en iniciar una nueva relación con el productor de cine William J. McDonald. Esta vez, no se trataba solo de salir juntos, se comprometieron, aparentemente listos para dar el siguiente paso hacia el matrimonio. Pero aunque esta relación parecía ser un capítulo más sólido en la vida amorosa de Sharon, su final no fue menos turbulento. Sharon y William se conocieron en 1993 mientras trabajaban en la película Sliver, en la que McDonald era uno de los productores. Sin embargo, el problema no fue cómo floreció su romance, sino cuándo lo hizo. Cuando conoció a Sharon, William McDonald seguía casado con su mujer, Naomi Baca, con la que solo llevaba 5 meses. Esto convirtió inmediatamente la relación de Sharon y William en un escándalo, planteando la inevitable pregunta de si se trataba de amor verdadero o solo de una aventura disfrazada de algo legítimo. William no tardó en dejar a su mujer por Sharon y anunciar públicamente su relación. Cuando se conoció la noticia de su compromiso, no todo el mundo lo celebró, especialmente la ex mujer de McDonald. Naomi McDonald no se quedó callada. En cambio, calificó abiertamente a Sharon Stone de rompehogares. En una entrevista en el programa sensacionalista A Current Affair, Naomi declaró amargamente: "No tiene corazón. Es cruel. Sharon Stone me robó mi sueño. Me robó a mi marido". Sus acusaciones desencadenaron una tormenta mediática, poniendo a Sharon en el centro del escrutinio público. Bajo una presión cada vez mayor, el portavoz de Sharon Stone la defendió, insistiendo en que la actriz no había mantenido ninguna relación con McDonald hasta después de que éste solicitara el divorcio. Sin embargo, la explicación no era muy convincente, dada la rapidez con la que sucedió todo, desde el momento en que McDonald dejó a su esposa hasta su compromiso con Sharon. La gente tenía muchas razones para ser escéptica, pero quizás Sharon no era la única con motivos en esta relación. William McDonald no era un productor cualquiera. Comprendía el poder de la fama. Su relación con la estrella de Hollywood más atractiva del momento podría haber sido una forma de elevar su carrera o, al menos, de llamar la atención del público. ¿Amaba de verdad a Sharon o simplemente aprovechaba su fama para darse a conocer? No había pruebas concretas, pero cuando un hombre deja a su mujer tras solo 5 meses de matrimonio para comprometerse con una gran estrella de cine, es difícil no cuestionarse sus verdaderas intenciones. Fueran cuales fueran los motivos de su relación, no duró mucho. Menos de un año después de su compromiso, Sharon y William rompieron en 1994. Y si la forma en que se juntaron fue polémica, su ruptura fue aún más amarga. Sharon Stone no solo canceló el compromiso, sino que también devolvió el anillo de compromiso por FedEx, un movimiento frío y decisivo, que apestaba a finalidad, como si quisiera borrar todo rastro de este capítulo de su vida. Los medios de comunicación no tardaron en sacar partido del drama. La forma en que Sharon devolvió el anillo se consideró una declaración contundente, que demostraba que no se arrepentía de nada. Los tabloides de Hollywood se llenaron de especulaciones. ¿Se había dado cuenta Sharon de que la estaban utilizando? ¿O fue ella la que optó por alejarse, tras reconocer que no era el amor que esperaba? En cuanto a William J. McDonald, siguió trabajando en la industria del cine, pero su nombre ya no estaba vinculado a Sharon Stone. Y en cuanto a Sharon, después de otra relación muy publicitada, siguió adelante en busca del amor verdadero. Pero, por desgracia, los retos de su vida sentimental estaban lejos de terminar. Cuando Sharon Stone cumplió 40 años, parecía que lo tenía todo. Era una de las actrices más poderosas de Hollywood, con una ilustre carrera, y ahora había encontrado el amor con Phil Bronstein.
editor ejecutivo del San Francisco Examiner, que más tarde dirigió el San Francisco Chronicle. Se conocieron a finales de los 90 y Phil parecía la pareja perfecta para Sharon. Era inteligente, tenía éxito, era guapo y tenía el atractivo de un hombre poderoso. Los dos se convirtieron rápidamente en una de las parejas de oro de Hollywood, atrayendo la atención de los medios cada vez que aparecían juntos. El 14 de febrero de 1998 se casaron en una fastuosa boda de cuento de hadas. La prensa lo calificó de romance de ensueño. Y para Sharon, marcó un nuevo capítulo, el comienzo de la felicidad familiar que siempre había anhelado. Pero tras la glamurosa fachada, soportó una agonía física y emocional a lo largo de sus años con Bronstein. Sharon siempre había querido tener un hijo biológico, pero su cuerpo la traicionó. Padecía una enfermedad autoinmune y endometriosis, por lo que le resultaba imposible llevar a término un embarazo. A lo largo de los años, sufrió 9 abortos espontáneos. Cada embarazo traía una chispa de esperanza, solo para terminar en sangre y lágrimas. Sufrió un dolor atroz. Incontables noches en vela, llorando en silencio. Momentos de alegría al ver las líneas rojas en una prueba de embarazo, solo para ver cómo todo se esfumaba. Se aferró a la esperanza, pero cada pérdida la destrozaba un poco más. Con el tiempo, Sharon y Phil decidieron adoptar. En 2000, dieron la bienvenida a Rowan Joseph Bronstein, un precioso bebé de ojos grandes y redondos. Se convirtió en la luz más brillante en la vida de Sharon en ese momento. Desde fuera, parecía que Sharon Stone había encontrado su final feliz, una familia pequeña pero perfecta, un marido de éxito y un hijo al que adoraba. Pero el destino no le permitió aferrarse a esa felicidad por mucho tiempo. Todo empezó con lo que parecía una señal inofensiva. Durante un viaje a Milán, Italia, para asistir a un prestigioso desfile de moda, a Sharon Stone le sobrevino de repente un dolor de cabeza desgarrador. Como un golpe directo en el cráneo, una presión aterradora surgió de la base de su cuello, extendiéndose por toda su cabeza, como si una fuerza invisible le estuviera aplastando el cráneo desde dentro. Nadie pensó que fuera nada grave. Un dolor de cabeza. Quizás solo estrés, las cegadoras luces del escenario o una agenda agotadora. Pero entonces todo se volvió confuso. El espacio a su alrededor se tambaleó. Las voces se hicieron distantes. Se tambaleó hacia adelante antes de desplomarse justo en medio de la pista. Toda la sala se sumió en el caos. El personal médico corrió hacia ella. Las voces gritaban, pero Sharon Stone no podía responder. No podía moverse. No podía controlar su propio cuerpo. Todo se volvió oscuro. Pocos días después, de vuelta en Estados Unidos, comenzó la verdadera pesadilla. Una noche, mientras estaba en casa, un dolor insoportable la golpeó sin previo aviso, como un rayo que atravesara su cuerpo. Ningún preludio, ningún signo de cautela, solo una tormenta implacable dentro de su cráneo que la hizo salir volando hacia atrás del sofá, golpeándose la cabeza contra la mesa antes de desplomarse en el suelo. Fue como si el mismísimo Zeus le hubiera lanzado un rayo. Cada nervio de su cuerpo gritaba de agonía, como si le estuvieran desgarrando el cerebro desde dentro. Luchaba por respirar, por pedir ayuda, pero ningún sonido escapaba de su garganta. Cuando abrió los ojos, la recibió una extraña visión. Luces parpadeantes en el techo y figuras borrosas que se movían frenéticamente a su alrededor. Estaba tumbada en una camilla que la transportaba por el frío pasillo de un hospital, con las ruedas chirriando contra el suelo. Nadie le decía lo que estaba pasando. No recordaba nada. Sentía como si le hubieran borrado la memoria. Todo estaba fragmentado. Su mente estaba nublada por una densa niebla. Sus películas, los rostros que una vez conoció, todo roto en pedazos que no podía volver a juntar. Sharon llevaba 9 días sufriendo una hemorragia cerebral. Durante ese tiempo, la sangre inundaba silenciosamente su espalda, cabeza, cara y columna vertebral, y cada segundo que pasaba la acercaba más a la muerte. El dolor era indescriptible. No era solo dolor, era destrucción, tormento, pura agonía interior. Todo se salió de control. Los médicos debatían delante de ella. Voces apresuradas, tensas, hablaban de cirugía cerebral, de la posibilidad de extirparle parte del cráneo, de riesgos inimaginables. Pero nadie le dijo si sobreviviría a la operación. A su lado, otro paciente, un desconocido, también luchaba por su vida. Y entonces, ante los ojos de Sharon,
exhaló su último aliento. La visión se grabó en su memoria como una pesadilla inquebrantable. Vio que la muerte se cernía sobre ella, sintió su presencia tan cerca. Sabía que podía ser la siguiente. En ese momento surgió un pensamiento. Su madre, con las últimas fuerzas que le quedaban, susurró al teléfono. «Mamá, tengo una hemorragia cerebral». Al otro lado, su madre respondió con solo 4 palabras. «Ya voy». «Te quiero». La llamada terminó, y Sharon Stone supo que se encontraba en el umbral final entre la vida y la muerte. En medio del dolor insoportable, mientras todo se desdibujaba a su alrededor, vio la luz. No era como el resplandor estéril de las luces de hospital. Era más cálido, más radiante, más pacífico. La invadió una sensación tranquilizadora, como si la llevaran a otro lugar. El dolor se desvaneció, el miedo desapareció, pero entonces algo la retuvo. En aquel resplandor nebuloso, apareció una imagen familiar. Su pequeño hijo, Ron, la miraba con ojos llenos de inocencia. Demasiado joven para entender lo que estaba pasando, pero lo bastante mayor para saber que necesitaba a su madre. Ella no podía irse, ella no dejaría a su hijo. Cuando Sharon Stone abrió los ojos tras la horrible pesadilla, pensó que había vencido a la muerte. Pero no tenía ni idea de que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. Salió del hospital frágil, pálida y tan demacrada que apenas se reconocía en el espejo. Había perdido el 18% de su masa corporal. Su pierna derecha se arrastraba detrás de ella, demasiado débil para soportar su peso. Sus manos temblaban tan violentamente que ni siquiera podía escribir su propio nombre. Perdió la capacidad de leer, tartamudeaba incontrolablemente y no podía controlar su propio habla. Su memoria estaba casi borrada. Cada día se convertía en un ciclo caótico de olvidarlo todo y tratar desesperadamente de volver a aprenderlo todo desde cero. Buscó ayuda, pero no había programas de recuperación para lo que estaba pasando. No había terapia que la ayudara a volver a andar con normalidad, ni tratamiento para que dejara de tartamudear, ni seguro que cubriera los años de rehabilitación que necesitaría. Pero se negó a rendirse. Día tras día, Sharon Stone se entrenó a sí misma. Aprendió a escribir su nombre desde cero. Practicó a hablar delante de un espejo, sílaba a sílaba, luchando contra su propio cerebro para recuperar lo que le había sido arrebatado. Habló con neurólogos, buscando formas de estimular su mente, fortaleciendo cada músculo, cada reflejo, por pequeño que fuera. Luchó por sí misma, hora a hora, segundo a segundo. Recordó un extraño encuentro con un monje budista que le dijo: «Te has reencarnado en tu propio cuerpo». Esa frase la atormentaba. Sentía como si hubiera muerto y vuelto a nacer, pero como una persona completamente distinta. Su olfato, su vista y su tacto habían cambiado. Durante años no pudo leer libros, no podía procesar el mundo como antes. Sharon Stone tardó 7 largos años en recuperarse por completo. Pero justo cuando empezaba a levantarse de nuevo, la vida le asestó otro golpe brutal. Tumbada en la cama del hospital, Sharon Stone creía que aún tenía una familia que esperaba su regreso. Confiaba en que Phil Bronstein, el hombre con el que se había casado en 1998, estaría a su lado, cogiéndole la mano en los días más oscuros de su vida. Estaba equivocada. En cuanto regresó a casa, todavía frágil y débil, recibió una noticia devastadora. Phil Bronstein había solicitado el divorcio. La conmoción fue demasiado fuerte. No podía creer lo que estaba oyendo. Mientras volvía a aprender a andar, hablar y escribir, el hombre en el que una vez confió ya se había ido con otra mujer. Y la cosa no quedó ahí. La demandó por la custodia total de su hijo. Sharon no podía comprender cómo el marido que había jurado amarla en la enfermedad y en las dificultades era ahora el que la empujaba más profundamente a la desesperación. Pero estaba demasiado débil para luchar en los tribunales. Estaba demasiado enferma, demasiado agotada para soportar las vistas, demasiado agotada para luchar contra un ejército de abogados. Y al final, lo perdió todo. El tribunal dictaminó que Ron Joseph Bronstein, el hijo por el que tanto había luchado, viviría principalmente con Bronstein. A Sharon solo se le concedieron derechos de visita limitados. Estaba destrozada. En el tribunal, el juez preguntó a Rowan: ¿sabes que tu madre protagonizó una película para adultos? Esa pregunta se clavó directamente en el corazón de Sharon.
Fue considerada una madre no apta por una película que había hecho hace una década. Un mero 11-16 de segundo de desnudez e instinto básico le había costado su hijo. No podía creer que en un mundo en el que los desnudos en televisión se habían normalizado, todavía la castigaran por una escena de años atrás. Y la cosa no acabó ahí. El juez la acusó, además de ser demasiado sensible sobre la salud de Rowan, citando una absurda afirmación de que ella había sugerido inyecciones de Botox para sus pies para evitar el olor. Una acusación sin fundamento que Sharon negó con vehemencia. Pero ya era demasiado tarde. En 2008, perdió la batalla por la custodia. Ron se quedó con Bronstein y Sharon fue expulsada de la vida de su propio hijo. En pocos años, la mujer que antes lo tenía todo había perdido a su marido, a su hijo, a su familia. Pero la pesadilla aún no había terminado. Mientras se ahogaba en el dolor por la pérdida de su hijo, descubrió que su cuenta bancaria estaba vacía. Los $18 millones que había ganado durante toda su vida desaparecieron. Su refrigerador, su teléfono, todo estaba a nombre de otra persona. Sharon Stone se quedó sin nada. Ahora solo tenía una opción: ser destruida para siempre o levantarse y recuperarlo todo. Si perder la custodia de su hijo fue el mayor dolor emocional de la vida de Sharon Stone, ser apartada por Hollywood fue el golpe definitivo a su carrera. Sharon, que en su día fue una actriz de primera fila, se convirtió de repente en un nombre que nadie quería mencionar. Hollywood ya no tiene sitio para ti. Pronto se dio cuenta de que nadie esperaba su regreso. La avalancha de ofertas cinematográficas, los lucrativos contratos que antes hacían cola a su puerta, desaparecieron sin dejar rastro. Los directores y productores que la habían perseguido, que la habían llamado su musa, ya no querían saber nada de ella. Y cuando intentó buscar nuevas oportunidades, se encontró con fríos e inflexibles rechazos. Ya no eres una atracción de taquilla. Eres demasiado mayor para ser una actriz principal. Necesitamos un rostro más joven. No solo se le negaron oportunidades, sino que Sharon se convirtió en objeto de burla entre los medios de comunicación y sus compañeros. Los tabloides se burlaron de su caída y la tacharon de símbolo sexual acabado, de estrella en decadencia cuya luz se había apagado. Y lo que es peor, los pocos papeles que le ofrecían eran olvidables, insignificantes y no ayudaban a relanzar su carrera. Desesperada por mantener su relevancia, Sharon aceptó cualquier guión que le ofrecieron. Pero eso no hizo sino hundirla aún más en la lista de fracasados de Hollywood. Catwoman, 2004. Un desastre de taquilla, destrozada por la crítica. El papel de villana de Sharon fue considerado débil y ridículo. Instinto Básico 2. 2006. Un intento desesperado de recuperar la gloria pasada, pero un fracaso monumental. La película fue ridiculizada por inútil y anticuada, y se convirtió en uno de los mayores fracasos de la década. Bobby, 2006. Fue una película bien recibida, pero su papel fue demasiado pequeño para dejar un impacto significativo en su carrera. En los años siguientes, ninguna de sus películas tuvo verdadero éxito. Aunque siguió trabajando en proyectos menores, Sharon Stone ya no era una estrella. Quiero recuperar mi carrera. En una entrevista con The Times, Sharon admitió: aún no he recuperado mi carrera como actriz. Deseaba desesperadamente volver a trabajar como actriz, no solo interpretando papeles débiles, ridículos y sin sentido. Había hecho todo lo posible por recuperar su lugar en la industria, pero Hollywood le había cerrado la puerta en las narices. Me sorprendió no poder seguir trabajando bien. Hice todo lo que pude para dar lo mejor de mí. The Guardian, 2024. Pero tras años de lucha por reivindicarse a sí misma, Sharon Stone se dio cuenta de una cosa. Hollywood podía haberla abandonado, pero ella nunca se abandonaría a sí misma. Encontró un nuevo camino, no en la gran pantalla, sino en el arte. Empezó a exponer sus cuadros en una galería de San Francisco, demostrando que no necesitaba a Hollywood para brillar. También se dedicó a ayudar a las mujeres, sobre todo a las marginadas y heridas por la sociedad. De actriz marginada, Sharon Stone se reinventó a sí misma como fuente de inspiración. Pero por muy fuerte que se hiciera, había un dolor persistente que no podía quitarse de encima. Realmente quiero recuperar lo que una vez tuve. Quiero recuperar mi verdadera carrera. Quiero desesperadamente recuperar mi vida. ¿Podrá Sharon Stone hacer que Hollywood vuelva a verla?
La respuesta está aún por escribir. Pero una cosa es cierta, ella nunca ha dejado de tener esperanzas. Sharon Stone estuvo una vez en la cima de Hollywood y luego se hundió en las profundidades de la desesperación. Lo perdió todo. Su salud, su fama, su familia y su carrera. Pero, como un ave fénix, se negó a ser enterrada en las cenizas de su pasado. No suplicó a Hollywood una segunda oportunidad. No buscó compasión. Se reconstruyó a sí misma. Los primeros años tras el ictus fueron una batalla por la supervivencia. Nadie la ayudó. Nadie creía que pudiera volver. Hollywood le dio la espalda. El público la olvidó, pero ella nunca se rindió. Paso a paso, volvió a aprender a caminar, a hablar, a escribir, luchando incansablemente por recuperar lo que le habían arrebatado. 7 largos y angustiosos años, pero cuando por fin volvió a ponerse en pie, era más fuerte que nunca. Pero el renacimiento de Sharon Stone no fue solo para ella. Reconstruyó su familia, adoptando 2 hijos más, Laird Vaughn y Quinn Kelly. La que fuera madre despojada de su hijo se convirtió en un firme pilar para 3. Ya no necesitaba la validación de Hollywood, ni el título de sex symbol para definirse. Era una madre, una guerrera, una superviviente, y no se detuvo ahí. Sharon Stone utilizó su fama para cambiar el mundo. Cuando Hollywood estaba dispuesto a descartarla, ella utilizó su voz para algo más grande. Se convirtió en una de las más destacadas defensoras de la lucha contra el VIH-Sida, recaudando más de $34 millones para la investigación médica. Construyó escuelas, ayudó a niños sin hogar y luchó por los que no tenían voz. Pero defender a los demás tenía un precio. Hablar en favor de la concienciación sobre el VIH y el SIDA le costó contratos cinematográficos. Hollywood la tachó de difícil. Pero esta vez ya no necesitaba su aprobación. Antes había luchado por su propia supervivencia. Ahora luchaba para mejorar el mundo. Hollywood vio en su día a Sharon Stone como un mero símbolo sexual y la dejó de lado cuando ya no la necesitaba. Pero olvidaron una cosa. Ella nunca fue solo un símbolo. Era una luchadora. Sharon Stone lo había perdido todo, pero ahora ya no necesitaba recuperar lo perdido porque había renacido. Más fuerte, más decidida y más poderosa que nunca. Sharon Stone ya no es la mujer abandonada por Hollywood, ni la reliquia de un símbolo sexual del pasado. A los 67 años, ha vuelto a la pantalla con una nueva identidad, más profunda, más fuerte y ya no confinada a la imagen que una vez la definió. Después de toda la gloria, las pérdidas y las caídas, ha encontrado un nuevo capítulo en la vida, uno de independencia, arte y verdadera paz. En 2024, Sharon hizo su regreso con la película What About Love, donde interpretó a Linda Tarleton, pero no se detuvo ahí. En 2025, aparecerá en 2 grandes proyectos, Nobody 2 como Lendina e In Memoriam como Vicky, ambos actualmente en fase de postproducción. Estos proyectos no solo demuestran su persistencia en la industria cinematográfica, sino también que Hollywood no puede ignorar a Sharon Stone para siempre. Sin embargo, la interpretación ya no es su único objetivo. En los últimos años, la pintura se ha convertido en una parte esencial de su vida. Sus obras se han expuesto en ciudades tan importantes como San Francisco, Los Ángeles y Berlín, y pronto lo hará en el Arápacis de Roma, una de las salas de arte más prestigiosas del mundo. Si antes utilizaba su cuerpo y sus expresiones para crear obras maestras del cine, ahora utiliza un pincel para contar sus historias de una forma más profunda, más personal y más liberadora. El renacimiento de Sharon Stone no solo se refleja en su arte, sino también en sus apariciones públicas. En noviembre de 2024, fue galardonada con el premio Stella della Mole en la 42 edición del Festival de Cine de Turín, en reconocimiento a su inmensa contribución al cine. Este acontecimiento no fue un hito más en su carrera, sino un testimonio de su capacidad de recuperación. Una mujer que una vez fue rechazada por Hollywood, ahora se mantiene firme y reivindica su legado. En la alfombra roja, cautivó al público con un impresionante vestido rojo del diseñador Tony Ward, combinado con una capa adornada con 3.000 flores de organza de seda. No seguía las tendencias, era el momento. Unos meses más tarde, en enero de 2025, Sharon volvió a hacer noticia por su radiante aparición
en la 82ª edición de los Globos de Oro. Su presencia no era solo una declaración de moda, era una poderosa declaración. Sharon Stone sigue aquí, sigue brillando. Es una auténtica leyenda. Pero sobre todo, Sharon Stone ha encontrado la paz en su interior. Después de todo lo que ha pasado, se dio cuenta de que la felicidad no reside en la fama ni en el amor. He terminado con las citas. Soy feliz sola. No es soledad, es libertad. Ya no necesita a un hombre a su lado para sentirse completa, porque su vida ya lo es a su manera. La espiritualidad también se ha convertido en una fuerza que guía su vida. Cree que su difunto padre sigue con ella. Una presencia tan fuerte que está convencida de que las almas nunca desaparecen de verdad. Para Sharon Stone, el mundo es mucho más grande de lo que vemos, y algunas conexiones son eternas, inquebrantables por el tiempo o el espacio. Hoy vive según una filosofía sencilla pero profunda. La felicidad es una elección. Hay que practicarla cada día. No espera a tener suerte ni piensa en el pasado. Ella crea su propia felicidad cada día. Poco a poco. Sharon Stone no es solo una antigua superestrella de Hollywood, ni el símbolo sexual que una vez asombró al mundo. Es un fénix renacido, fuerte, imparable e irrompible, de un icono sensual confinado a papeles provocativos a una mujer que lo perdió todo. Su carrera, su fama, su familia y su salud, de una reina abandonada por Hollywood a una guerrera que desafió al destino con pura determinación. Pero Sharon Stone no se detuvo ahí. No solo sobrevivió, sino que volvió a levantarse, más fuerte que nunca. Hoy en día, la gente ya no recuerda a Sharon Stone solo como la seductora reina de los 90. En su lugar, es un símbolo de resistencia, del espíritu que se niega a doblegarse ante la adversidad. En su lugar, es un símbolo de resistencia, de un espíritu que se niega a doblegarse ante la adversidad. Lo perdió todo, pero en lugar de derrumbarse, se levantó, se reivindicó y reescribió su propia historia. La historia de Sharon Stone no